Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Luis, por la invitación cada año. Yo cada año me esmero por intentar que no me invites el año que viene, pero no lo consigo. Te agradezco mucho que sigas considerándome, porque la verdad es que hablo de un tema, me hacéis hablar de temas que son muy interesantes, pero que yo conozco desde una perspectiva un poco parcial, porque yo, como creo que muchos sabéis, me dedico sobre todo a lo que es el trastorno bipolar. Lo que pasa es que las adicciones comportamentales, realmente, si en alguna patología son coprevalentes, es en el trastorno bipolar. Así que voy a hacer una introducción general del tema de las adicciones comportamentales y luego voy a un poco enfocarme más dentro de lo que es patología dual, aunque mencionaré cosas respecto a esquizofrenia y me he leído lo que había respecto a esquizofrenia, respecto a depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, etcétera. Voy a desarrollar un poquito más la parte de bipolar, que es la que conozco de primera mano. Bueno, entonces estos son mis conflictos de interés, y para comenzar hablando de lo que son adicciones comportamentales, pues, bueno, creo que la definición es clara, es un tipo de conducta reiterativa que causa un perjuicio y que se asocia a una adicción sin sustancia, a un comportamiento en el cual no hay una sustancia química que determine esa repetición y esos patrones de dependencia, abstinencia, característicos de las adicciones. Por tanto, ¿qué tienen estas adicciones comportamentales? Y veremos luego lo discutido que está, es un tema de amplio debate, hasta qué punto las incluimos como adicciones o no. Bueno, lo que tienen es que hay una obsesión, y eso es común con cualquier sustancia. Cuando una persona tiene una adicción, pues su vida empieza a girar paulatinamente hacia el consumo de esa sustancia. En las adicciones comportamentales, la vida de la persona empieza a ser invadida por un comportamiento estereotipado relacionado con una cuestión concreta comportamental. Por tanto, hay obsesión, hay búsqueda y hay daño. Si no hay daño, ya no podemos hablar de una patología. O sea que aquí tiene que haber un daño en la persona. Es decir, el que colecciona sellos y convive con la colección de sellos y durante la semana trabaja y a lo mejor pues el fin de semana se va a ver si encuentra algún sello raro para su colección, eso no es una enfermedad, obviamente. Pero dentro de lo que es coleccionismo tenemos una versión extrema, que ahí podríamos discutir, y por eso yo creo que luego, si hay tiempo en el debate, vale la pena que lo hablemos. Lo que se llama el hoarding en inglés, que es estas personas que son acumuladoras, eso es una adicción, porque ahí es una adicción sin sustancia, pero eso está clasificado a día de hoy como un subtipo de patología obsesivo-compulsiva. Entonces ahora veremos dónde ponemos estas enfermedades. ¿Las ponemos dentro de las adicciones o las ponemos dentro del espectro obsesivo o dentro del espectro del trastorno del control de los impulsos? Porque también hay un componente, si con este ejemplo que os pongo de los acumuladores, de impulsividad. La persona no puede evitar recoger, sea lo que hace, ¿no? Por ejemplo, pues objetos sin valor de contenedores o de la calle y llevárselos a casa, a pesar de que eso, y ahí hay un problema de impulsividad. El caso más claro también es cómo clasificamos los acumuladores que lo hacen comprando, porque entonces, ¿qué es? ¿Compra compulsiva o acumulación? Esto es, así como coleccionar basura es más propio de los hombres, comprar compulsivamente es más propio de las mujeres, y ahí cada uno puede especular con aspectos culturales o de otro tipo, pero en cualquier caso, la frontera entre la compra compulsiva y la acumulación también es un tema que está en esa frontera entre la adicción, la obsesión y la impulsión o la impulsividad. Es difícil de detener, es un comportamiento que los pacientes, pues como os hemos dicho, es un tipo estereotipado, es algo que hacen y que no pueden parar. Ahí está otra vez el daño, el problema de que acaba invadiendo su vida. Existe un cierto patrón de abstinencia, ahí volvemos a ver que hay adicciones con más o menos abstinencia. Por ejemplo, la heroína es un ejemplo claro de un fármaco con una sustancia con gran abstinencia, pero también la nicotina. La nicotina tiene un efecto de abstinencia muy alto, más alto que el cannabis, por ejemplo. Y en las adicciones comportamentales también las hay. Por ejemplo, el juego patológico tiene un síndrome de abstinencia bastante característico y pronunciado, y en cambio hay otras que tienen mucho menos, que las personas pueden controlar mejor. Al final lo que hay también es una cierta pérdida de control, una negación del problema, normalmente unos costes económicos y sociales,
y detrás, muchas veces, una baja autoestima y sintomatología depresivo-ansiosa, que es parte de esa patología dual que estamos comentando. Por tanto, estamos hablando de un ciclo psicopatológico en el cual muchas veces encontramos a personas con dificultades en el manejo de la vida diaria, en el manejo social, preocupaciones, obsesiones, con una serie de consecuencias negativas y de pérdida de autocontrol que derivan en toda una serie de características en las cuales la patología depresiva ansiosa puede ser origen o puede ser consecuencia. Muchas veces las personas con estas adicciones acaban teniendo problemas, síntomas de tipo ansioso, depresivo, etcétera, que pueden ser tanto causa como consecuencia y muchas veces son un círculo vicioso en el cual se producen ambos problemas, ¿no? ¿Qué tipo de adicciones hay? Pues descritas hay muchísimas. No sé si algunos habéis visto, hay un programa en televisión de adicciones comportamentales que os recomiendo, si tenéis parabólica podéis encontrar, y que se ven todo tipo de adicciones. El programa de televisión tiene la gracia de que encuentra algunas rarísimas, gente que es adicta a comer el jabón de limpiavajillas o a hacer cosas realmente extrañas, ¿no? Pero las más comunes, bueno, algunas pueden parecer curiosas, como es lo de los tatuajes, ¿no? Hay personas que se hacen adictas a los tatuajes. Ahí volvemos a tener que ser muy prudentes con el tema de adicción, con el término adicción, porque una cosa es una adicción y otra es que te guste mucho algo, que te guste mucho, que te gusta el chocolate, a tener una adicción al chocolate son cosas distintas. Pero está claro que hay personas que lo explican muy bien, que explican claramente que necesitan hacerse más y más y más, y luego, ahora estamos viendo cada vez más que hay personas que han empezado al ciclo contrario, es decir, oye, me los quiero empezar a quitar, o quiero, y realmente entran en ese círculo y que también quieren ya abandonar ese hábito, ¿no? Otras, pues al ordenador, al trabajo, al móvil, a internet, a la comida. Hay centenares de patrones de adicción comportamental. Es más, una de las discutidas, que uno podría también ahí hablar mucho y discutir mucho, y creo que es muy interesante, es lo que llaman la adicción al amor. La adicción al amor, ¿el amor es adictivo? Bueno, pues depende, cuanto peor es, más adictivo es, muchas veces. Cuando es bueno, pues normalmente no es muy adictivo, es rutinario más bien, ¿no? Pero puede ser adictivo. Hay personas que establecen relaciones de dependencia y que no pueden evitar esa relación de necesitar a la persona, de estar mandando WhatsApps o de estar llamando, de chequear, esa celotipia muchas veces más manifestada de una forma más obvia o agresiva, a veces en los hombres, y esa necesidad de control de la pareja, o en las mujeres relaciones de dependencia, de no poder dejar de estar en pareja, de no poder estar sola ningún tiempo, y bueno, ahí entra el tema género, pero no es determinante, hay patrones de todo tipo, tanto en hombres como en mujeres, pero eso también puede ser una adicción, la adicción a establecer relaciones de pareja a veces insatisfactorias y sin embargo repetitivas. O sea que tenemos todo un patrón, todo un montón de variedades, y ya digo, hay que ser prudentes porque realmente lo que son adicciones son aquellas que causan una disfunción muy grande en el funcionamiento de la persona. Desde el punto de vista psicopatológico, yo creo que esta creo que es una diapositiva importante de la presentación, es este elemento de impulsividad, obsesividad y compulsividad que existe en este tipo de patrones de comportamiento. Y aquí tenemos, dentro del patrón más obsesivo-compulsivo, tenemos los acumuladores, que de hecho se clasifican, por lo menos en el DSM a día de hoy, si no cambia, en el capítulo del trastorno obsesivo-compulsivo. La tricotilomanía, son esas personas que se arrancan el pelo, y la excoriación, que sabéis que también es un trastorno en el cual las personas se hacen pequeñas lesiones cutáneas para, digamos, quitarse pequeñas imperfecciones, granitos, y al final se acaban haciendo más daño y lesiones, ¿no? Son patologías que no es que sean muy comunes en su forma graves, pero que muchas veces existen de una forma más o menos oculta. Y aquí también es otro elemento muy importante. Hemos dicho que las personas normalmente intentan minimizar, negar el problema. Pues las personas con escoriación, mayoritariamente chicas, lo que hacen es maquillarse bastante para que no se note las lesiones. En el tema de tricotilomanía, pues a veces, si incluso en casos graves, pues uso de pelucas u otro tipo de formas para esconder el problema, ¿no?
En el caso del juego, el juego es el que tiene un elemento más impulsivo, pero siempre hay elementos obsesivos en todas, ¿eh? El juego patológico es el que está más asociado con la impulsividad. Y en el ámbito compulsivo, aunque también impulsivo, pues es difícil dibujarlo, todo tiene intersección con todo, están la cleptomanía y la piromanía, que son formas también de comportamientos adictivos en los cuales hay un elemento compulsivo muy importante. Recordad que la diferencia entre impulsión y compulsión es que en la impulsión lo que uno no puede evitar es la búsqueda del placer, la búsqueda de la activación que te da el comportamiento, mientras que en la compulsión está el temor al daño si no lo haces, ¿eh? O sea, el sentirte mal si no haces aquello, que es lo que pasa mucho en el TOC, ¿no? Los pacientes obsesivo-compulsivos, si no se lavan las manos, se sienten incómodos, sucios y no pueden soportarlo, sea las manos, sea lo que sea, cualquier tipo de ritual. Por tanto, aquí tenemos un montón de formas, y hay unas que son las más discutidas, como adicciones comportamentales, y que a día de hoy todavía se discute si clasificarlas como, primero, enfermedades o no, y segundo, como adicciones, que son la adicción a la televisión, a la comida, al ejercicio. A día de hoy, muchísimas personas hacen un ejercicio claramente exagerado, que les daña, y sin embargo no pueden dejar de hacerlo, y van a correr de forma que al final pueden incluso sufrir lesiones, ¿no? Al sexo, al trabajo, la adicción al trabajo, pues, por peculiar que parezca, existe, a internet, al móvil. Bueno, lo del móvil es lo típico, que estás hablando con una persona y le entra un WhatsApp y ya no te mira a ti, se empieza a mirar el WhatsApp cuando estás con una conversación, ¿no? Es un modelo de funcionamiento muy claramente. En fin, todo esto, la dependencia emocional, es lo que caracteriza estas patologías. ¿Qué ha hecho el DSM-5? Por primera vez ha aceptado que el juego patológico, concretamente, sea clasificado como una adicción. Es decir, por primera vez existen las adicciones comportamentales en el DSM, no existían hasta ahora, estaban consideradas en un capítulo aparte para decir hasta qué punto se podían poner como adicciones, pero la mayoría estaban clasificadas como trastornos del control de los impulsos. Sin embargo, en el caso del juego, se ha llegado a la conclusión de que se adapta mejor a un modelo de adicción que a un modelo de trastorno del control de los impulsos, aunque en realidad es ambas cosas, claramente es ambas cosas. Y entonces el DSM-5 admite el juego patológico, sin embargo, todavía no reconoce ninguna de las otras. Por tanto, oficialmente, la única adicción comportamental, si nos atenemos a la clasificación americana del DSM, es el juego patológico. Las demás están en un capítulo todavía para saber dónde se ponen. Y otras están en el capítulo de trastornos obsesivos o trastorno del control de los impulsos. Están repartidas de esa manera y es un poco arbitrario porque todo tiene, como he dicho, intersecciones. Bueno, lo característico de estas adicciones, pues como decimos, es que hay un fracaso del control o de la capacidad de controlar este comportamiento, una tensión o excitación en el momento de hacerlo, y luego muchas veces, después de hacerlo, hay como un estado de a veces de sentimiento de culpa, de baja autoestima, por haber caído en esa tentación. Es muy típico, pues la persona que tiene adicción a las compras, que lo que compre le produzca una gran satisfacción puntual, pero luego ya no. Entonces, aquella prenda o aquellos zapatos quedan guardados y no se ponen más. Entonces, esas personas acaban acumulando cosas que no se ponen y que, sin embargo, pues les cuestan dinero, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la neurobiología? Pues bueno, habiendo escuchado a Luis Sanz con la neurobiología de las adicciones, encaja muy bien también. Es verdad que estamos con adicciones sin sustancia, pero volvemos a ver los mismos protagonistas. Protagonistas como son la dopamina, como son los opioides endógenos y como son la serotonina. Por tanto, ahí hay estudios que demuestran pues, cambios en los niveles de metabolitos de serotonina en líquido cefalorraquídeo, cambios en metabolitos de la dopamina, etcétera. O sea, disfunción dopaminérgica, serotonérgica, que ya conocemos de otras adicciones. Y sobre todo alteraciones a nivel neuroanatómico en el circuito de recompensa, que claramente es un circuito en el cual domina la dopamina. Hay diversos estudios, no me voy a extender por temas de tiempo, pero que son interesantes en modelos animales y en modelos humanos, en los cuales se puede ver, se pueden representar estos modelos de adicción comportamental, por ejemplo, con modelos de juego de riesgo. Las personas con adicciones comportamentales, por ejemplo, los jugadores, claramente
son personas que buscan el riesgo. Si tú haces un paradigma de apuestas y lo haces en un laboratorio, tienden a asumir mucho más riesgo. Y esto también lo puedes ver incluso con las ratas, y hay variabilidad individual, no solo en las personas, sino también en animales de experimentación. Hay animales de experimentación más propensos a la asunción de riesgos y hay animales más propensos a la evitación de daños. Y las personas nos podemos dividir en si somos más propensos a la búsqueda del riesgo y de la recompensa o más a la aversión al riesgo y a la búsqueda de evitación de daño. Y eso nos hace pues, más atrevidos o más tímidos o más lanzados o más conservadores. E incluso a nivel político uno podría especular que la gente puede ser más de izquierdas o de derechas, o más conservador o más progresista, si lo quiere llamar así, en función de esa predisposición de los circuitos, de uno ser más buscador de cambios o uno ser más conservador respecto a evitar un daño, que las cosas cambien para mal, digamos. Bueno, una cosa que es interesante es conocer que existen adicciones comportamentales inducidas que además refuerzan estos modelos de laboratorio, y el ejemplo más claro es el de los agonistas dopaminérgicos. Se observó y hace años en pacientes con Parkinson, tratados con L-Dopa, que algunos, y volvemos a lo que decía Luis antes, que no es todo el mundo, no todo el mundo que fuma cannabis se pone psicótico, obviamente, no todo el mundo que está con L-Dopa le da por ponerse a jugar, pero algunos pacientes con Parkinson, al recibir agonistas dopaminérgicos, de golpe desarrollaban una adicción, sobre todo lo más común, el juego patológico, pero alguna otra también, como luego veremos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque esas personas, por algún motivo, evidentemente, de vulnerabilidad individual, al tener mayor disponibilidad de dopamina, su circuito de la recompensa y sus circuitos relacionados con las adicciones se disparan y empiezan a cambiar de comportamiento. Ahora, concretamente, existe un warning de la FDA, un aviso de un efecto secundario infrecuente, altamente infrecuente. Esto no hay que causar alarmismo, ni se ha retirado ningún fármaco, solo se ha producido un aviso, para que la gente lo sepa, que raramente algunos pacientes tratados con aripiprazol, que es un agonista parcial dopaminérgico, como ya sabéis, y que por tanto, también por variabilidad individual, a algunas personas les hace un efecto mucho más antagonista y a otras más agonista, también depende de la dosis, pero mucho de la persona. Por eso sabéis que hay personas que les pones, si les cambias de un antipsicótico a aripiprazol, algunos van bien, pero otros como se activan, ¿no? O se ponen a veces, se excitan o se ponen psicóticos, incluso puede haber una recaída. ¿Por qué? Porque hay vulnerabilidad individual a esa acción agonista parcial que varía la disponibilidad de dopamina en ciertas áreas del cerebro. Pues bien, personas tratadas con aripiprazol, algunos, casos infrecuentes, luego mostraremos cuántos ha habido hasta ahora, desarrollan una adicción comportamental, y esto claramente nos indica que el tema de disponibilidad dopaminérgica en áreas mesolímbicas está en la etiopatogenia de estas enfermedades, porque claramente es un modelo impecable, entre comillas experimental, de que con una sustancia induces una adicción comportamental. En el warning de la FDA, que ha sido publicado y que muestra los casos que ha habido hasta ahora, no me acuerdo exactamente, son 200 y pico en total, por tanto es muy poco. Si uno mira la población tratada con aripiprazol, que son millones de personas, pues es muy poco, pero básicamente lo más común es el juego patológico, pero también se han dado casos de sexo compulsivo, compras compulsivas o adicción a la comida. Es más, yo creo que la representación del juego patológico es mayor porque algunas de esas otras complicaciones quedan ocultas. El juego es más visible. El juego patológico, ¿por qué se descubre? Pues lo acostumbran a descubrir los cónyuges, por un tema económico. Pero otras adicciones a veces son más ocultas porque no tienen un coste económico tan alto. Bueno, entonces, entrando ya en lo que es la patología dual, en la segunda parte de la presentación, pues aquí tenemos un poco esa intersección entre las enfermedades más comúnmente asociadas a adicciones comportamentales, que son los trastornos afectivos bipolares y unipolares, los trastornos de ansiedad, los trastornos del neurodesarrollo, y ahí es interesante porque hay un estudio publicado que demuestra que incluso en el autismo y en formas del espectro autista también hay un aumento de adicciones, hay una sobrerepresentación de adicciones comportamentales. Es decir, que estos chicos y chicas, pero sobre todo niños y adultos jóvenes que tienen un trastorno del neurodesarrollo, tienen mayor predisposición también a tener este tipo de adicciones. Y ahí entraría también la esquizofrenia, y en esquizofrenia hay dos estudios que he revisado
que indican también la prevalencia aumentada respecto a la población general de juego patológico y de otras adicciones comportamentales. Y luego el otro gran comorbilidad es con los trastornos de la personalidad, que ahí la frontera también es muy compleja porque todas las adicciones alteran la personalidad y también posiblemente las personalidades alteradas predisponen a las adicciones, o sea que ahí tenemos una bidireccionalidad de alta complejidad. Para hablar de, sobre todo, el trastorno bipolar, que ahí es donde tengo mayor experiencia y os puedo, pues, si luego tenéis también preguntas, os puedo ilustrar, a lo mejor con experiencia personal y no solo lectura científica, pues claramente hay una relación muy clara entre estas adicciones y el trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar en general es una de las patologías con mayor comorbilidad de todas las que hay en psiquiatría. Es de la de mayor complejidad sindrómica. El trastorno bipolar se expresa con depresión, con ansiedad, con manía, con hipomanía, con psicosis. El trastorno bipolar es siempre la posible patología oculta en cualquier paciente complejo. Pero además tenemos todas estas comorbilidades médicas, diabetes, obesidad, dolor, migraña, patología cardiovascular, síndrome metabólico, y las psiquiátricas, entre las cuales, en la frontera del abuso de sustancias y el trastorno del control de los impulsos, está también la adicción conductual. Y aquí veis también los trastornos alimentarios que, volvemos a lo de antes, también podríamos ponerlos como adicciones, porque todos los trastornos alimentarios tienen un componente obsesivo, impulsivo y adictivo, porque la anorexia no deja de tener un componente adictivo, es la adicción a no engordar, la adicción a bajar peso, y lo que mejora la anorexia es aumentar peso. Si tú fuerzas el aumento de peso, mejora la anorexia. Lo que es el círculo de alimentación de la adicción es el ir bajando peso, como un reto. Por tanto, en todas estas patologías tenemos este componente y ponerlas en un cajón u otro pues es un poco relativo. No voy a entrar en este tema, que lo ha contado muy bien Luis y que es común a todo, simplemente decir de nuevo que en estas adicciones comportamentales también hay un factor genético, también hay un factor de predisposición. No necesariamente para la misma adicción, puede haber antecedentes de una adicción comportamental y el paciente desarrollar una distinta, pero en general las adicciones comportamentales también tienen un componente genético, además de un componente pues, ambiental, obviamente. Y seguramente muchas personas tendrían predisposición a una adicción comportamental, pero si no entran en contacto con el tipo de conducta o de aspecto que puede generar la adicción, a lo mejor no la desarrollan. En general, los pacientes bipolares son más impulsivos que los controles. Ahí tenemos un factor de riesgo que hemos dicho, la impulsividad. ¿Qué otro factor de riesgo hemos comentado? La ansiedad. También tienen más ansiedad. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Por ejemplo, el TDAH, que no deja de ser un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad también es más común como antecedente en los pacientes con trastorno bipolar y además también es un factor predisponente a la adicción comportamental. Y no olvidemos que son patologías como el TDAH en el cual la dopamina juega un papel muy importante, hasta el punto que son patologías que se tratan con agonistas dopaminérgicos. El aumento de la impulsividad o una alta impulsividad se asocia a una peor adaptación psicosocial. Por lo tanto, la impulsividad seguramente es una característica de la personalidad que tiene sus ventajas evolutivas y sus desventajas. En general, en el entorno actual en el que nos movemos, tiene más desventajas que ventajas. Pero en situaciones de emergencia, en situaciones de guerra, por ejemplo, a lo mejor las personas impulsivas sobreviven más, porque reaccionan más rápido. Si ahora se empieza a quemar esta sala, yo que no soy muy impulsivo, más bien obsesivo, seguramente me moriría porque me quedaría pensando, ¿qué hago? ¿Empiezo a correr? Aunque sea el primero en ver el fuego, pensaré, qué ridículo si empiezo a correr ahora que estoy hablando y me ven salir solo corriendo, ¿no? Y a lo mejor es una falsa alarma. Y a lo mejor los más impulsivos ya se habrían ido y se habrían salvado. O sea que la impulsividad tiene su sentido, pero en general, en el entorno actual, en nuestra cultura, es mucho más adaptativa a la obsesividad, y entonces pues en el trabajo pues te valoran mucho más si eres más bien meticuloso, haces las cosas bien, que si las haces muy rápido, pero de cualquier manera, ¿no? De estudios de adicciones comportamentales en trastorno bipolar como tales, como categorías, que es lo que nos gusta a los clínicos, que nos hablen de diagnósticos, hay pocos, porque ya hemos dicho que incluso las clasificaciones no los contemplaban de forma muy clara como patologías. Algunos sí, la cleptomanía, la piromanía, tricotilomanía, en fin, pero que son más bien raras,
Y en cambio, lo más dimensional, que son las adicciones de bajo nivel, pues a Internet, al móvil, al sexo, a las compras, esas no estaban en la clasificación. Entonces lo que tenemos son estudios como este, que sobre todo lo que hacen es mirar a nivel dimensional, a nivel de rasgos. ¿Y qué miran? Pues aquí tienen una muestra de pacientes bipolares y lo que hacen es medirles con un cuestionario la predisposición a tener conductas adictivas, sin dar un diagnóstico, respecto al móvil, a la televisión, a las sustancias también, al alcohol, a la comida, al ejercicio, a las compras compulsivas, al trabajo y luego un cálculo general. ¿Y qué vemos? Pues claramente que los pacientes bipolares con una P muy significativa tienen mayor tendencia que los controles a puntuar alto en medidas dimensionales de adicción comportamental. O sea que en general son más propensos a engancharse al móvil, a la televisión, a la comida, al ejercicio, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí vemos lo que ya decíamos, que hay esa tendencia mayor que en la población general. En otro estudio también de estas características, vemos que puntuando en distintas escalas, que aquí veis pues hay una escala de juego, que es esta, la SOX, hay una escala de compra compulsiva, que es la CBS, hay una escala de adicción sexual y hay una escala de adicción al riesgo y al ejercicio. Pues veis que en todas puntúan más alto que pacientes controles. Por tanto, volvemos a ver este mismo patrón de que el trastorno bipolar predispone a estos comportamientos. Y luego tenemos este otro estudio que también mira un poco lo mismo y volvéis a ver, sobre todo en este estudio, lo que es más significativo es, aparte del alcohol y la nicotina, es la compra y, curiosamente, la música. El ir con los auriculares, escuchando música y tal, pues que también puede ser algo que mucha gente hace, obviamente, normalmente, pero que si se acaba invadiendo tu vida y no haces nada más que escuchar música, pues evidentemente hay un problema. Ese también es mayor en la población bipolar. Los únicos estudios que miran esto de una forma categorial son estudios que se fijan, están hechos en la era del DSM-4 y que por tanto la mayoría de estos comportamientos están clasificados en trastornos del control de los impulsos. Y este es uno de los estudios, en 2011, que más o menos dice que una cuarta parte de los pacientes con trastorno bipolar tienen una adicción comportamental. Y aquí veis un poco pues que, pero son las que se clasificaban como trastorno de control de los impulsos en el DSM-4. Y aquí tenéis un poco la subclasificación, no especificado el más común, esto es lo que ocurre siempre con el DSM, que lo más común es lo no especificado, y dices, bueno, pero entonces necesitamos una segunda clasificación de lo no especificado, porque qué sentido tiene, ¿no? Pero bueno, eso es colateral. El escoriativo es muy frecuente, en 10%, la compra compulsiva, la ingesta compulsiva, la tricotilomanía, el juego patológico. En este estudio sale una cifra mucho más baja que en otros, que yo he visto que salen cifras bastante más altas, hasta un 20%. Lo habitual, la media de juego patológico y trastorno bipolar es alrededor de un 7-8%. Pero, y en ambas direcciones, 7-8% de los bipolares tienen juego patológico y 7-8% de los jugadores patológicos tienen trastorno bipolar. O sea que es fácil de recordar porque la cifra es equivalente. Cuando las dos patologías tienen prevalencias muy distintas, las cifras son muy diferentes. Y aquí veis un poco el rango amplio de 3 a 12, pero yo os diría que está sobre el 7%, la media de jugadores que tienen trastorno bipolar y viceversa. Aquí 3, 12 y 9, pues más o menos está por ahí. Bueno, muchas veces eso va asociado a adicción, sobre todo al alcohol, cuando hay combinación de juego y bipolar, adicción al alcohol, y tratamiento con litio y terapia de conducta, lo más demostrado. Ya voy terminando, trastorno bipolar y propensión al juego, este es otro estudio de propensión, con una muestra grande de pacientes bipolares, y encuentran mayor riesgo de comorbilidad en bipolares tipo 2, en cicladores rápidos y en pacientes con intentos o ideas de suicidio. En cuanto a antecedentes familiares para el tema de la adicción, de la genética, pues ahí tenemos también una muestra relativamente grande de jugadores que demuestran que hay un riesgo de trastorno bipolar mayor, también de ansiedad social, trastorno de la personalidad y estrés postraumático. Estos son riesgo relativo, odds ratio. Estos números significa que el riesgo de trastorno bipolar está aumentado casi 4 veces en las personas que tienen juego patológico en sus familiares. O sea que la probabilidad de tener un familiar con trastorno bipolar es 4 veces mayor si tú tienes juego patológico. Por tanto, indica posiblemente algún riesgo genético.
Y ya para finalizar, pues algunos aspectos del tratamiento. Las adicciones comportamentales en general, si están aisladas, si no van con patología dual, responden a tratamientos cognitivo-conductuales, y ahí la posibilidad de tratamiento farmacológico también existe. Se han hecho estudios con antiepilépticos, con otras sustancias, se dan también antidepresivos o ansiolíticos en función de la sintomatología acompañante, pero lo más importante es el énfasis en la psicoterapia, en las terapias cognitivo-conductuales. En patología dual, las adicciones normalmente mejoran con el tratamiento de la patología de base. O sea, tratando la patología de base mejoran, pero casi siempre hay que asociar un tratamiento cognitivo-conductual específico para la adicción comportamental. El abordaje ideal es integral, enfocado hacia ambas patologías simultáneamente. Y en el caso del trastorno bipolar, pues farmacoterapia para el trastorno bipolar, psicoeducación para el trastorno bipolar y luego terapia cognitivo-conductual para la adicción. El litio es quizá el fármaco más importante y la adherencia de estos pacientes suele ser baja, con lo cual eso, por otra parte, va en contra del litio, que es un fármaco que va muy bien si se toma. Cuando no se toma no hay ninguno que vaya bien, pero si se toma irregularmente el litio no es de los mejores. En general, lo que necesitamos en patología dual, yo pienso que siempre es un abordaje dimensional, es decir, no habrá un fármaco con una indicación de trastorno bipolar dual o esquizofrenia dual o adicción con otra patología concomitante. Hay que tocar varias dianas. Entonces, la diana, uno puede centrarse en los síntomas de la enfermedad de base, si la queremos llamar de base la que no es la adicción, que eso es discutible, pues tratar los síntomas afectivos, tratar los síntomas psicóticos, tratar la ansiedad, y allí ya entramos en las dimensiones que hacen que la patología dual sea eso, sea una confluencia de dos patologías, la impulsividad, la ansiedad, la compulsividad. Algunas dianas más propias de las adicciones, como el craving, que ahí también tenemos tratamientos para lo que son la sensación de búsqueda, de necesidad de buscar la sustancia. O el consumo, tenemos fármacos que tocan el consumo, por ejemplo el nalmefeno es un fármaco que reduce el consumo de alcohol, sin necesidad de eliminar completamente el consumo. O la intoxicación, o la abstinencia, los síntomas comportamentales, y ahí, en cuanto son comportamentales, el tratamiento sobre todo va a ser comportamental. Por tanto, muy importante una buena conjugación de psiquiatra, psicólogo, de equipo, enfermería, trabajo social, porque afecta a todos esos profesionales el trabajo con estos pacientes. Termino ya simplemente con una mención de nuevas técnicas aplicadas a esto. Ya lo he comentado algunas veces, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Simple para móvil, tanto para Android como para iPhone, que permite evaluar los cambios en los pacientes bipolares de comportamiento, patrón de comportamiento. La forma más sencilla la rellena el paciente la información. Hay una versión más compleja que recoge información indirecta, como patrones de comportamiento del paciente, cuánto anda, cuánto whatsappea, incluso puedes potencialmente, eso todavía está en estudio, analizar los contenidos, siempre que el paciente te permita eso, claro, y establecer con un machine learning, con unas técnicas de uso de grandes datos y de aprendizaje por análisis de datos, el móvil puede, o la aplicación puede aprender a detectar cambios de patrón en un paciente para avisarle de que vaya al médico. Y puede captar también adicciones comportamentales, obviamente, porque son adicciones en las que hay cambios de comportamiento. Por otra parte, hay una aplicación desarrollada por el grupo de adicciones de nuestro hospital, que por el doctor Wall, que también hemos incorporado, que permite también controlar el consumo de sustancias. Por lo tanto, la combinación de este tipo de artilugios o de técnicas o de tecnologías permite a día de hoy establecer técnicas de inteligencia artificial que van a permitir que en un futuro nuestros pacientes bastante cercano los podamos monitorizar siempre que ellos lo autoricen de una forma mucho más precisa, e incluso que como ocurre con la aplicación, el propio móvil avisa al paciente de que algo puede estar yendo mal y que vaya a consultar a su psiquiatra o a su psicólogo, ¿no? Por tanto, las conclusiones son que estas adicciones son comunes, están muchas veces ocultas, hay que preguntar por ellas, por eso es importante con todos nuestros pacientes, siempre que sea posible, conocer información de su comportamiento por otras terceras personas, sean cónyuges, sean padres, porque muchas veces estos son comportamientos ocultos, que no se sabe qué ocurre, pero algo ocurre. Son muy frecuentes en combinación con trastorno bipolar y otras patologías. Los factores comunes subyacentes, aparte del riesgo genético, son la ansiedad, la impulsividad, la compulsividad,
la historia de TDAH. Existen adicciones comportamentales inducidas por sustancias que puedan tener una acción agonista dopaminérgica, incluso agonistas parciales pueden tener una acción en personas vulnerables de inducir este tipo de comportamientos. En general son pacientes poco adherentes y el tratamiento debe ser integral, simultáneo, dimensional y personalizado. Y nada más, quería agradecer a mi equipo el trabajo que realiza en mi hospital y agradeceros a todos vuestra asistencia aquí. Gracias.